Tema 15. Las competencias territoriales del Estado. Apartado 1. Sobre las competencias del Estado, ideas generales. Una de las funciones principales del derecho internacional es la de delimitar y distribuir las competencias estatales. Las competencias que en virtud de su carácter soberano ejerce el Estado en un plano de independencia e igualdad respecto de los demás Estados que se encuentran reconocidas y reglamentadas por el derecho internacional. Las competencias son territoriales, que reglamentan las actividades que se desarrollan dentro del ámbito del territorio estatal, y personales, que inciden sobre las personas que habitan en su territorio y por extensión sobre las personas físicas que poseen su nacionalidad. Al Estado le corresponden además otras competencias de base y alcance extraterritorial por relación a las personas, cosas y actividades que se localicen y tengan lugar en espacios internacionales que no pertenecen a la soberanía de ningún Estado. La soberanía del Estado determina que éste pueda ejercer todas las competencias necesarias para el desempeño de sus funciones, esto es, plenitud, con exclusión de cualquier otro Estado, esto es, exclusividad, y con absoluta discrecionalidad a la hora de tomar las decisiones, esto es, autonomía. Apartado 2. Competencias territoriales del Estado. El Estado ejerce sus competencias sobre una base física que conocemos por territorio. La importancia del territorio, en tanto que representa uno de los elementos esenciales para la existencia del Estado, determina que las competencias territoriales resulten relevantes para la vida del Estado. El territorio es la base física o espacial en la que ejerce su autoridad y por tanto sus poderes y competencias un Estado determinado. La teoría de la competencia es la que permite comprender la cuestión de la naturaleza jurídica del territorio. Se trata de una teoría que exige definir las características fundamentales de las competencias que el Estado ejerce sobre su territorio conforme al derecho internacional. El territorio estatal comprende el territorio terrestre, las aguas que en él se encuentran y el subsuelo correspondiente, así como ciertos espacios marítimos adyacentes a sus costas y el espacio aéreo subyacente al territorio terrestre y a los espacios marítimos referidos. Concretamente, el territorio español se extiende a las aguas interiores y al mar territorial, así como al espacio aéreo situado sobre el territorio terrestre y estos espacios marítimos. Aunque es el territorio del Estado el que determina la base del ejercicio de las competencias territoriales, hay que recordar que éstas también pueden tener una base y alcance extraterritorial. Por ejemplo, el Estado ejerce su jurisdicción exclusiva sobre los buques y aeronaves que ostentan su pabellón cuando navegan o sobrevuelan por alta mar. En particular, basándose en principios como el de protección del Estado o el de universalidad, los Estados dictan normas con un alcance extraterritorial para proteger algunos de sus intereses fundamentales y también los de la comunidad internacional, sancionando ciertos delitos con independencia de la nacionalidad del autor y del lugar de su comisión. El Estado ejerce además ciertas competencias sobre otros espacios marítimos que no pertenecen estrictamente a su territorio. Se trata de los espacios correspondientes a la zona económica exclusiva y la plataforma continental. En cuanto a los modos de adquisición del título de soberanía sobre el territorio, se han clasificado en dos. Modos originarios, que son aquellos que se utilizan cuando el territorio que se adquiere no está sometido a la soberanía de otro Estado, tratándose de territorio sin dueño, y modos derivativos, que son aquellos que se actúan sobre un territorio que está sometido a la soberanía de un Estado en el momento en que se establece sobre él la soberanía de otro. Los modos de adquisición del título de soberanía son los siguientes. A. La ocupación es el modo más importante dentro de los llamados originarios.
Se entiende por tal la adquisición de soberanía sobre un territorio nullius, siempre y cuando sobre la base de un animus occupandi tenga lugar la posesión efectiva del mismo. Para que la ocupación depare en un título válido de soberanía es necesario que se den dos requisitos o elementos: el elemento psicológico o el animus occupandi y el elemento material de la efectividad de la ocupación. El animus occupandi se expresa a través de la práctica seguida por los órganos del Estado ocupante. El requisito de la efectividad de la ocupación se traduce en el ejercicio de la autoridad del Estado sobre el territorio ocupado, autoridad que deberá ser manifiesta de manera continuada y a través de actos de administración perfectamente individualizados. B. La accesión. Consiste en el título para extender la soberanía sobre aquellas formaciones terrestres que hayan acrecido el propio territorio del Estado, bien por causas naturales, bien por la propia actividad del hombre. Se considera que en estos casos no es necesario ningún acto jurídico del Estado. C. La cesión. Es un modo derivativo de adquisición de territorios basado en un acuerdo entre dos o más estados para llevar a cabo una transferencia territorial mediante la renuncia por parte del estado cedente a favor de la adquisición de esa parte del territorio por otro estado. La cesión no se perfecciona jurídicamente hasta la ocupación efectiva del territorio y el consiguiente ejercicio de las competencias por el Estado beneficiario de la cesión. Las cesiones se pueden realizar de forma gratuita o de forma onerosa, bien por permuta, bien por compraventa. D. La prescripción adquisitiva. Se aplica a aquellos casos en que un Estado se ha posesionado de un territorio que en principio pertenece a la soberanía de otro Estado, ejerciendo durante un periodo de tiempo suficientemente amplio y sin que se produzcan actos de protesta por parte de aquel otro Estado las funciones propias de la autoridad estatal. E. La conquista. Supone la transferencia al vencedor de parte del territorio del Estado vencido al terminar una guerra. Para que la conquista se considerase como un título válido para el derecho internacional, era necesario que concurriesen los siguientes requisitos: que hubiese terminado el conflicto armado, que se produjese una ocupación efectiva y que se diese en el Estado vencedor el animus possidendi. Hoy en día la conquista es una figura condenada por el derecho internacional. Y F. En los casos de territorios que han estado sujetos a dominación colonial a la hora de determinar el título territorial de una potencia administradora que rige el principio del uti possidetis iuris, el cual supone que la delimitación fronteriza de los estados nacidos de la descolonización se produce conservando como límites territoriales los derivados de los propios tratados internacionales fronterizos concluidos por las potencias coloniales y otorgando al título jurídico de la época colonial preeminencia sobre la posesión efectiva como base de la soberanía. Apartado 3. Contenido y límites de las competencias territoriales. Las competencias que corresponden al Estado sobre su territorio se caracterizan por las notas fundamentales de a. La plenitud de las competencias. Significa que el Estado puede ejercer con absoluta discrecionalidad el conjunto de funciones propiamente estatales. Al Estado le corresponden todas las facultades necesarias para el adecuado desarrollo de sus funciones, incluidos los poderes para ordenar la actividad económica y regular el aprovechamiento de los recursos naturales sobre la base del principio de la soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales. Y B. La exclusividad de las competencias, que implica que los Estados ejercen sus competencias con exclusión de los demás Estados.
El principio de la exclusividad de las competencias territoriales del Estado implica la prohibición absoluta para cualquier Estado de realizar toda actividad en un territorio extranjero, sin que medie su consentimiento o amparado por normas del derecho internacional. El derecho que tiene todo Estado a ejercer con plenitud y exclusividad sus competencias territoriales conlleva una serie de obligaciones y límites impuestos fundamentalmente por normas generales del derecho internacional con el objeto de salvaguardar los derechos de los demás Estados y los intereses de la comunidad internacional. La soberanía territorial genera ciertas obligaciones con el objeto de garantizar los derechos de los demás Estados sobre sus respectivos territorios. Conforme al principio de igualdad soberana de los Estados, cada Estado tiene el deber de respetar la personalidad de los demás Estados, siendo inviolables la integridad territorial y la independencia política del Estado. La obligación de respetar la personalidad de los demás Estados se vincula con el principio de no intervención en los asuntos internos del Estado, considerándose como violaciones del derecho internacional la intervención armada y cualquier otra forma de injerencia o de amenaza atentatoria de la personalidad del Estado. La obligación para cualquier Estado de respetar los derechos que sobre su territorio puedan tener otros Estados y evitar causar perjuicios a otros Estados y a la comunidad internacional por las actividades realizadas desde su propio territorio, se presenta como la expresión más evidente de las limitaciones a las que se sujeta el ejercicio de las competencias territoriales. Respecto a las modificaciones en el ejercicio de las competencias territoriales, la práctica internacional ofrece ciertos supuestos particulares en virtud de los cuales un Estado consiente limitaciones a sus competencias soberanas a favor de otro u otros Estados o en su caso de una o varias organizaciones internacionales, siempre con un carácter transitorio o provisional y sin que ello conlleve una pérdida de soberanía para el Estado territorial. Estos supuestos son los siguientes. A. Supuestos de cesiones de uso, de administración y en arriendo. Son expresivos de un contexto histórico dominado por las situaciones coloniales y la posición de hegemonía y dominio de las grandes potencias. B. El protectorado. Es un supuesto de inspiración colonial, la cual ha desaparecido actualmente. C. El condominio, que es una institución en desuso. Se trata de un régimen en virtud del cual dos o más estados deciden ejercer sus competencias soberanas sobre el mismo territorio de manera compartida. D. Supuestos de territorios bajo administración internacional, que son territorios en los que la gestión del poder público va a ser ejercida transitoriamente por una o varias organizaciones internacionales, y existen dos supuestos. 1. La institución de la Administración Territorial Internacional, por la que se coloca un determinado territorio bajo un sistema de administración ejercida por una o varias organizaciones internacionales como consecuencia de la existencia de una controversia de carácter territorial, de graves situaciones de carácter humanitario o de estados fallidos, con el objetivo de contribuir al mantenimiento de la paz y seguridad internacional y procurar la reconstrucción nacional. Se pueden distinguir diversos modelos según el grado de autoridad ejercido por la institución encargada de tales funciones, diferenciando aquellos en los que se realiza una labor de mera asistencia hasta aquellos en los que se ejercen poderes compartidos con las autoridades, mediante el ejercicio de competencias plenas de carácter legislativo, ejecutivo y judicial. 2. También existen los territorios administrados por uno o varios terceros estados como consecuencia de una situación de ocupación militar.
El reglamento anexo al Cuarto Convenio de La Haya de 1907 considera ocupado un territorio cuando se encuentra colocado bajo la autoridad del ejército enemigo, habiendo pasado la autoridad del poder legal a manos del ocupante. La ocupación militar implica el ejercicio de una autoridad meramente transitoria o provisional sobre el territorio ocupado, de tal forma que la situación jurídico internacional del Estado ocupado permanece inalterada y, en consecuencia, el territorio ocupado sigue siendo territorio de dicho Estado. Los poderes de la potencia ocupante quedarán condicionados y limitados por las normas del derecho internacional humanitario. Y el último supuesto es la utilización de bases militares en territorio extranjero. Un Estado autoriza a otro al uso en su propio territorio de bases militares con fines de seguridad y defensa en el contexto de una cooperación militar sin que ello suponga ningún tipo de cesión territorial por parte del Estado que concede las facilidades de uso. El uso de bases militares en territorio extranjero suele estipularse a través de tratados multilaterales o bilaterales entre las partes. En el caso de tratados multilaterales, estos son normalmente tratados de alianza que institucionalizan sistemas de legítima defensa colectiva. Y en el caso de tratados bilaterales pueden operar autónomamente o en estrecha relación funcional con la pertenencia de los dos Estados a una alianza multilateral. Apartado 4. El territorio terrestre. El territorio estatal se caracteriza por tener unos límites precisos y fijos en el interior de los cuales el Estado ejerce sus poderes y competencias. La frontera representa el límite del territorio de un Estado, la línea determinante donde comienzan y acaban los territorios de los Estados vecinos. La frontera tiene una doble naturaleza, es una línea que separa y es también una zona de transición, un punto de paso, una vía de comunicación entre dos estados. Frontera línea y frontera zona conforman dos aspectos indisociables de una misma realidad. En cuanto a la frontera y los criterios de su delimitación, la dimensión que destaca en la figura de la frontera es la de línea de delimitación para el ejercicio de las competencias estatales. Definir un territorio significa definir sus fronteras. El trazado de las fronteras estatales se realiza a través de una operación compleja en la que cabe distinguir dos fases principales. La primera es la fase de delimitación. Es de naturaleza política y jurídica, en virtud de la cual los estados implicados fijan la extensión espacial de sus respectivos poderes estatales. La segunda es la fase de demarcación, que es de naturaleza estrictamente técnica, en virtud de la cual se procede a ejecutar materialmente y sobre el terreno la delimitación formalizada. Para el trazado de las fronteras se suele recurrir a una serie de criterios o procedimientos, entre los que destacan los siguientes. A. Los límites o fronteras naturales, que son aquellas basadas en un elemento geográfico. Así, hay fronteras delimitadas sobre la base de un accidente orográfico, como la cresta de las montañas. También puede tomarse como punto de referencia un río o un lago. Para la delimitación de los ríos entre dos estados, la norma de derecho internacional general aplicable es que en los ríos no navegables la frontera se traza por la línea media del río mismo y, en caso de ser navegables, sobre la línea media del canal de navegación principal. El siguiente criterio son los límites basados en elementos técnicos, como es el consistente en tomar dos puntos geográficos precisos sobre el mapa y trazar una línea recta entre ellos que sirva de frontera. C. Los límites preexistentes y D. Antiguas divisiones administrativas o los tratados fronterizos establecidos por las potencias coloniales.
Una vez que la frontera ha sido establecida, rige el principio de estabilidad de las fronteras. La jurisprudencia internacional ha insistido en repetidas ocasiones en el carácter estable y permanente de las fronteras ya establecidas, sobre todo en aquellos casos en que su delimitación ha tenido lugar por vía convencional. No es posible alegar un cambio fundamental de las circunstancias como causa de terminación de un tratado que establezca una frontera. No obstante, los estados implicados podrán de común acuerdo modificar su frontera. Respecto a las fronteras españolas en el territorio peninsular limítrofe con Francia, Portugal, Gibraltar y Andorra, están delimitadas por los siguientes acuerdos. 1. La frontera con Francia. Los límites terrestres de la frontera occidental hispano-francesa, desde la desembocadura del río Bidasoa hasta el límite de la provincia de Huesca, están establecidas en el Tratado de Bayona de 1856. El condominio sobre la isla de los Faisanes está reglamentado por el Tratado de 1857 y por el Convenio de 1901. El sector fronterizo correspondiente a las provincias de Huesca y Lérida hasta Andorra está delimitado por el Tratado de Bayona de 1862. Y la frontera desde Andorra hasta el mar Mediterráneo está determinada en el Tratado de Bayona de 1866. 2. Las fronteras con Portugal están establecidas de modo general por el Convenio de Lisboa de 1864. 3. Para la frontera con Gibraltar hay que ocurrir al Tratado de Utrecht de 1713, por el que se cede a la corona británica la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen. 4. En la frontera de Andorra no parece posible descubrir la existencia de un tratado de límites. Y 5. Las fronteras de Marruecos están dispuestas por el Tratado de Paz y Amistad de 1860. Respecto a las relaciones de vecindad y regímenes fronterizos, la frontera se presenta también como una línea o zona de contacto entre territorios y poblaciones vecinas. Se establecen unas relaciones de vecindad entre los estados limítrofes por las que se persigue evitar los conflictos que son propios de las situaciones de contigüidad geográfica y también avanzar en la defensa de los intereses comunes que esa situación genera. Ciertas actividades ejercidas a un lado de la frontera pueden tener efectos y consecuencias sobre el estado vecino y sobre todo en los territorios y poblaciones estrictamente fronterizos. De ahí que exista un alto grado de reconocimiento de la regla de buena vecindad, por la cual un Estado está obligado a impedir en territorio el ejercicio de actividades que puedan causar perjuicios en un Estado vecino. En las relaciones de vecindad también trasciende una dimensión de cooperación por la cual, actuando en beneficio de los intereses comunes, se persigue una atenuación o flexibilización del rigor y las dificultades que el hecho fronterizo representa y provoca. La cooperación puede producirse atendiendo tanto a los intereses de la colectividad estatal en su conjunto, como particularmente a los intereses de las poblaciones estrictamente fronterizas. Entre los ámbitos materiales que ocupan las relaciones de cooperación transfronteriza hay que destacar los siguientes. 1. Cooperación aduanera, por la que se persigue una simplificación de las formalidades aduaneras y de vigilancia en los pasos fronterizos. 2. Vías de comunicación mediante la creación de puentes internacionales, túneles y carreteras. 3. Asistencia mutua y gestión de servicios públicos orientada a la cooperación en materia de higiene y seguridad pecuarias. 4. Uso y aprovechamiento común de espacios fronterizos con sus respectivos recursos. 5. Protección del medio ambiente. 6. Cooperación en los órdenes cultural, educativo, de investigación, etc. Y 7. Desarrollo regional y ordenación del territorio.
En cuanto a los niveles de actuación e institucionalización progresiva de la cooperación transfronteriza, la cooperación transfronteriza puede ejercerse tanto a nivel interno interestatal como a nivel regional o municipal. Ahora bien, estas relaciones de cooperación han venido desarrollándose a nivel de los gobiernos centrales de los estados. Los tratados interestatales de cooperación dan lugar a la creación de comisiones intergubernamentales de gestión con el fin de asegurar una cierta permanencia y una mayor eficacia en la cooperación. Esto es institucionalización progresiva y para atender cuestiones tanto de orden general como particular. El Convenio Marco Europeo sobre Cooperación Transfronteriza posibilita la creación no solo de comisiones mixtas y de comités regionales, sino también de grupos de concertación y organismos de cooperación transfronteriza entre autoridades locales. Entre los ámbitos materiales de las relaciones de cooperación transfronteriza mantenidas por España con Francia y Portugal, destaca en primer lugar la cooperación aduanera. El ingreso de España en la Unión Europea abrió una nueva dimensión en las relaciones fronterizas con nuestros vecinos. Junto a los ámbitos de cooperación aduanera existen también los relativos a las vías de comunicación abiertas con Francia y Portugal, a la asistencia mutua en distintas esferas, al uso y aprovechamiento común de espacios fronterizos, a la protección del medio ambiente y el desarrollo regional y la ordenación del territorio. Las relaciones de cooperación transfronteriza desarrolladas por España han venido ejerciéndose tradicionalmente a un nivel interestatal. Apartado 5. El espacio aéreo. Los avances técnicos experimentados en el dominio del espacio aéreo desde principios del siglo XX motivaron la necesidad de regular jurídicamente las distintas actividades que los Estados comenzarían a desarrollar en el espacio aéreo. La regulación jurídica internacional del espacio aéreo parte del reconocimiento de la soberanía del Estado sobre el espacio aéreo subyacente a su territorio. La vigente Convención de Chicago de 1944 no contiene una definición y delimitación precisa del espacio aéreo. Esta dispone que los estados contratantes reconocen que todo estado tiene soberanía plena y exclusiva en el espacio aéreo situado sobre su territorio. El espacio aéreo tiene la misma extensión longitudinal que la suma del terrestre y el marítimo sometido a la soberanía estatal, abarcando la tierra, las aguas interiores y el mar territorial. De acuerdo con esto, el límite horizontal del espacio aéreo resulta suficientemente preciso. No ocurre lo mismo respecto al límite vertical, es decir, con relación a la delimitación del espacio aéreo con el espacio ultraterrestre. Hoy en día subsiste la cuestión de determinar el límite vertical del espacio aéreo o lo que es lo mismo la delimitación entre el espacio aéreo y el espacio ultraterrestre, lo que no ha impedido que ambos espacios hayan sido perfectamente definidos en cuanto a su régimen jurídico. El espacio aéreo está sujeto a soberanía estatal plena y exclusiva y el espacio exterior o ultraterrestre está dominado por el principio de no apropiación nacional. Veamos el régimen jurídico del espacio aéreo, soberanía del Estado y libertades del aire. La Convención de Chicago de 1944 dispone que los estados contratantes reconocen que todo estado tiene soberanía plena y exclusiva sobre el espacio aéreo situado sobre su territorio, abarcando el territorio del estado, tanto las áreas terrestres como los espacios marítimos sujetos a su soberanía. Conforme al principio de soberanía de los estados sobre su espacio aéreo, se articula el régimen jurídico de navegación aérea y de tráfico comercial. La Convención de Chicago admite que todas las aeronaves que no se utilicen en servicios internacionales regulares
tendrán derecho a penetrar sobre el territorio de los estados contratantes o sobrevolarlos sin escalas y hacer escalas en él con fines no comerciales sin necesidad de obtener permiso previo. Sin embargo, para los servicios aéreos regulares se dispone que ningún servicio de este tipo podrá explotarse en el territorio o sobre el territorio de un estado contratante, excepto con el permiso de dicho estado. Además, se dispone que ninguna aeronave de estado de un estado contratante podrá volar sobre el territorio de otro estado o aterrizar en el mismo sin haber obtenido autorización para ello. Lo que supone que la soberanía del Estado sobre su espacio aéreo es exclusiva en el sentido de que el Estado subyacente podrá negar el acceso de aeronaves de terceros estados, pudiendo solo ejercerse las libertades anteriormente referidas sobre la base de un permiso previo del Estado. La práctica bilateral ha alcanzado un importante desarrollo con el objeto de proceder a reconocer las referidas libertades del aire en las que interviene una dimensión comercial. El artículo 9 de la Convención de Chicago dispone que cada Estado contratante puede, por razones de necesidad militar o de seguridad pública, restringir o prohibir uniformemente los vuelos de las aeronaves de otros estados sobre ciertas zonas de su territorio. Estos son zonas prohibidas, siempre que no se establezcan distinciones a este respecto entre las aeronaves de diferentes estados. Dichas zonas prohibidas deberán ser de extensión y situación razonable a fin de no estorbar a la navegación aérea. Incluso cada estado contratante se reserva igualmente el derecho, en circunstancias excepcionales y durante un periodo de emergencia o en interés de la seguridad pública, a restringir o prohibir temporalmente y con efecto inmediato los vuelos sobre todo su territorio o parte del mismo, a condición de que esta restricción o prohibición se aplique sin distinción de nacionalidad. El régimen jurídico articulado por el Convenio de 1982 para algunos espacios marítimos ha introducido ciertas limitaciones a la soberanía. Aunque las aguas que forman los estrechos utilizados para la navegación internacional pertenecen a la soberanía de los estados ribereños, los buques y aeronaves de todos los estados que gozan de un derecho de paso en tránsito, consistente en el ejercicio de la libertad de navegación y sobrevuelo exclusivamente para los fines del tránsito rápido e ininterrumpido. En la Convención de Chicago se incluyen no solo normas para facilitar la navegación aérea, sino también una detallada regulación sobre las condiciones que deben cumplirse con respecto a las aeronaves. En cuanto a la seguridad de la navegación aérea y protección internacional, con el fin de prevenir y sancionar los actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, los Estados han venido adoptando ciertas medidas y reglamentaciones internacionales particulares. El Convenio de Montreal de 1971 se ocupa de aquellos delitos que implican no solo actos de violencia contra las personas a bordo de aeronaves, contra las propias aeronaves o contra las instalaciones o servicios de la navegación aérea, sino también la emisión de informes falsos que pongan en peligro la seguridad de una aeronave en vuelo. Se prevé que los estados contratantes quedan obligados a establecer severas penas para los delitos mencionados y a tomar las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre estos delitos. Además, el Estado contratante en cuyo territorio se haya hallado el presunto delincuente, si no procede a la extradición del mismo, someter al caso a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento y con independencia de que el delito haya sido o no cometido en su territorio.
También el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha procedido a condenar expresamente todos los actos de injerencia ilícita cometidos contra la seguridad de la aviación civil, exhortando a todos los Estados a que cooperen en la elaboración y aplicación de medidas para prevenir los actos de terrorismo y considerando estos actos como una amenaza para la paz y seguridad internacionales. Y para terminar el tema, veamos España, Unión Europea y el espacio aéreo. En España se aprobó la Ley 48/1960 sobre navegación aérea, en la que se afirma que el espacio situado sobre el territorio español y su mar territorial está sujeto a la soberanía del Estado español. De acuerdo con esta declaración de soberanía, se dispone que el Estado español, por tratados o convenios con otros Estados o mediante permiso especial, podrá autorizar el tránsito inocuo sobre su territorio de las aeronaves extranjeras, estableciéndose con carácter general que para que una aeronave pueda volar dentro del espacio aéreo español deberá ser debidamente autorizada. Además, el Gobierno podrá fijar las zonas en que se prohíbe o se restringe el tránsito de aeronaves sobre territorio español, los canales de entrada y salida en el mismo y los aeropuertos aduaneros, y también suspender total o parcialmente las actividades aéreas en su territorio por causas graves. Cualquier aeronave en vuelo dentro del espacio aéreo español queda obligada a aterrizar en el aeropuerto que se le indique por la autoridad que vigile la circulación aérea, así como a variar su ruta. En la Ley 48/1960 se define como aeronave toda construcción apta para el transporte de personas o cosas, capaz de moverse en la atmósfera gracias a las reacciones del aire, sea o no más ligera que éste, y tenga o no órganos motopropulsores. En dicha ley se regulan tanto las cuestiones relativas a la nacionalidad de la aeronave como aquellas que se refieren a la jurisdicción, diferenciando entre las aeronaves del Estado de las demás aeronaves españolas. En la Unión Europea se ha producido un proceso de liberalización y de regulación del transporte aéreo que ha conducido a garantizar la libre prestación de servicios en todo el espacio territorial comunitario. A estos efectos destaca el Reglamento 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para la exportación de servicios aéreos en la Comunidad. La Comunidad ha armonizado un gran número de reglas y normas para situar a todas las compañías aéreas en un plano de estricta igualdad competitiva. Además, el buen funcionamiento del mercado interior ha puesto de manifiesto la necesidad de optimizar la gestión del tráfico aéreo mediante la creación del denominado Cielo Único Europeo. En cuanto a las relaciones bilaterales entre los Estados miembros de la Comunidad y terceros países en el sector del transporte aéreo, hay que destacar que se reconoce la competencia exclusiva de la Comunidad para negociar, firmar y celebrar los acuerdos que afecten a materias de su competencia. Todos los acuerdos bilaterales existentes entre Estados miembros y países terceros que contengan disposiciones contrarias al derecho comunitario deben modificarse o sustituirse por nuevos acuerdos compatibles con dicho ordenamiento. En materia de seguridad aérea, cabe destacar el Reglamento 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una Agencia Europea de Seguridad Aérea. Y fundamentalmente el Reglamento 300/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para la seguridad de la aviación civil, que tiene como objetivo principal establecer normas comunes para proteger a la aviación civil contra actos de interferencia ilícita y que comprometan su seguridad.
Para alcanzar una efectiva aplicación del reglamento, cada Estado miembro adoptará un programa nacional de seguridad para la aviación civil y un programa nacional de control de calidad, en el que se determinará que todos los aeropuertos situados en el Estado miembro se someterán a auditorías periódicas bajo la responsabilidad de la autoridad competente.